Muy buenos días, estimados oyentes de FM Radio Esperanza. Los saluda Débora Escobar para presentar una vez más Tiempo de Gracia, Día de Salvación, el programa radial de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada que se reúne en Cornelio Saavedra 520 aquí en La Consulta. Volvemos a enfatizar que el compromiso de nuestra iglesia, como también de nuestra audición radial, es con Dios y su bendita palabra, por lo que exponer fielmente las verdades bíblicas es nuestro único propósito. Hoy continuaremos exponiendo en la voz de nuestro hermano Jonás Escobar el maravilloso Sermón del Monte predicado por nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos delineando las características que distinguen a los verdaderos hijos de Dios y que nuestro Señor lo presenta en las bienaventuranzas. Así que lo invitamos ahora mismo, estimado oyente, a tomar su Biblia, sentarse en familia y escuchar con suma atención lo que Dios tiene para decirle y que sin duda alguna será de gran bendición. Mientras se dispone a escuchar, pondremos al aire una melodía cristiana y tras ella la exposición de la palabra de Dios. es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas,
más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me suficientes para mí. Continuamos, estimado oyente, con esta serie de mensajes en los cuales nos hemos propuesto examinar este incomparable Sermón del Monte. Sermón pronunciado por los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Estamos todavía, y seguramente por algunos sábados más, en el primer punto del bosquejo que nos hemos propuesto seguir, el cual apunta
a la esencia del cristiano y que nuestro Señor Jesucristo detalla en lo que conocemos como las bienaventuranzas, donde el sublime Maestro está mostrando cuáles son las características que distinguen a sus hijos, aquellos que Él mismo redimió y en quienes Dios implantó sus genes, su simiente. Los invito entonces nuevamente a tomar sus Biblias y abrir allí en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y vamos a dar lectura nuevamente a los versículos que van del 3 al 12, donde leemos de la siguiente manera: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Como ya hemos considerado en audiciones anteriores, el genuino cristiano, aquel al que el Cristo de Dios declara completamente feliz y totalmente dichoso, es decir, bienaventurado, es aquel a quien Dios permitió ver su bancarrota espiritual, su pobreza en espíritu, su absoluta carencia de méritos delante de Dios. Y por lo tanto su lógica y correcta reacción es el lamento, el lloro por su propio pecado. Él mismo es revestido por Dios con santa mansedumbre e inevitablemente adquiere un concepto de sí mismo realmente bajo, que afecta no solo su persona, sino también su relación con los demás. Por tal motivo, el manso nunca se enorgullece de sí mismo, ni jamás buscará su propia gloria, porque sabe y siente sinceramente que no tiene motivos para gloriarse en sí mismo, sino que su gloria es Jesucristo. Esta tercera característica, la mansedumbre, que ya hemos considerado en la audición anterior, se constituye en una contraposición abierta a la presente cultura posmoderna en medio de la cual nos toca vivir. Es una negación a lo que propone este mundo actual, que levanta la bandera de la autosuficiencia y la valoración exagerada del yo. El manso entonces representa un enigma indescifrable para esta generación, puesto que va contra esta corriente y no exige nada para sí. Incluso vive avergonzado de sí mismo. Considera que carece de derechos y rechaza los privilegios. Se identifica con su Señor, quien en su humillación, dice la palabra de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dejando un admirable ejemplo que aquel que ha sido revestido con esta mansedumbre no duda en seguir. Continúa diciendo la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir. Eso lo podemos leer en Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 6. Ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por tal motivo,
El manso nunca está pendiente de sí mismo y de sus intereses. Nunca espera que se le aplaude. Cuando hace algo para su Señor, no espera reconocimiento ni privilegio alguno, sino que dice tal como su Señor le recomendó en Lucas 17:10, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y todo lo que hace el manso lo considera insuficiente y defectuoso, pues lo compara inevitablemente en relación a lo que por gracia ha recibido. Notemos que el manso tampoco intenta protegerse ni justificarse. Cuando alguien dice algo en contra de él, considera que lo merece e implora a Dios desterrar tal defecto. El manso nunca levantará la voz enrostrando defectos ajenos para tapar los propios. Tampoco el manso se compadece de sí mismo. No protesta por lo poco que se lo tiene en cuenta con lo mucho que vale, porque sabe que es realmente un siervo inútil. El manso todo lo delega en manos de Dios. Si considera que es acusado injustamente, nunca buscará represalias, sino que delegará a Dios su causa. Descansa en la amorosa amonestación de las Escrituras hechas en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjese que tanto motivos, derechos, futuro y todo, el manso lo deja con tranquilidad de espíritu, de mente y de corazón en manos de Dios, porque sabe que Él es incapaz de manejarlos. Y es a estos, y sólo a estos, que el gran Maestro y Señor los declara total y perfectamente dichosos, bienaventurados, pues los hace coherederos suyos, y como consideramos en la audición anterior, el manso todo, absolutamente todo, lo posee en Cristo. Y como ya hemos dicho en audiciones anteriores, es admirable ver cómo cada bienaventuranza sirve como introducción a la siguiente. Prestemos atención a la que ahora nos toca considerar. La encontramos allí, en el siguiente versículo, el 6, de este capítulo 5 de Mateo. Allí leemos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es una notable afirmación del glorioso Maestro. Es el cuarto eslabón en esta cadena de características que distinguen a los verdaderos creyentes, los genuinos redimidos, y que nuestro Señor está mostrando aquí en las bienaventuranzas. Y está allí donde tiene que estar. Fíjese, estimado oyente, que la lógica presentada por nuestro Señor es admirable. Nadie a quien la gracia divina abrió los ojos para que se viera realmente quién es un miserable pecador quebrado espiritualmente delante de Dios, nadie quien no haya derramado lágrimas ante esta situación personal y haya llegado por tal motivo a una consideración correcta de sí mismo, siendo revestido así con una genuina y santa mansedumbre, puede estar listo para esta característica que aquí presenta el gran Maestro en esta bienaventuranza. Es admirable notar cómo el glorioso Cristo pone cada término, cada palabra de esta bienaventuranza en su respectivo lugar. El sublime Maestro no está declarando bendición a los que tienen hambre y sed de felicidad. Todo el mundo responde a esta característica, y resulta lamentable ver la forma como tratan de satisfacer este apetito.
es sin duda alguna la gran tragedia de los hombres de este mundo y a través de todos los tiempos. Pasan toda una vida persiguiendo la felicidad, o lo que ellos creen que es la felicidad. Colocan a la misma como su meta y gran objetivo, pero fracasan, nunca la consiguen. Hay quienes buscan la felicidad en los recursos que este mundo caído en pecado ofrece. Llamémoslo riquezas, posiciones sociales, poder, placeres, etc. Otros, que sienten alguna inclinación religiosa, buscan la felicidad en los ámbitos congregacionales, persiguiendo alguna experiencia sobrenatural que los satisfaga. Van de reunión en reunión, de recital en recital, y a cuanta conferencia haya, siempre persiguiendo esa experiencia personal que los satisfaga, los llene de felicidad. Tienen un gran apetito de felicidad. Pero el glorioso Maestro desnuda los motivos del fracaso de esta búsqueda y da en la clave. Él dice: solo serán cabalmente felices, completa y perfectamente dichosos, o sea, bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, los que tienen un vivo apetito, un anhelo ferviente, casi desesperado, ¿de qué? De ser considerados justos a los ojos de Dios, que es precisamente a la clase de justicia que se está refiriendo nuestro Salvador, y que responde a la lógica que está imprimiendo en su prédica. Pero vayamos por partes. Sigamos el orden que el gran maestro está exponiendo al presentar esta característica que distingue a los suyos. Y lo primero que notamos es que esta bienaventuranza responde a una actitud que es consecuencia de la lógica magistral que el glorioso Señor está desarrollando en su sermón. Solamente a quien Dios haya mostrado la miseria de su pecado y se lamenta de tal manera por ello que sus ojos se llenan de lágrimas y por tal motivo tienen una apreciación baja de sí mismo, repercute en un carácter manso. El tal y solamente el tal tendrá esta actitud que aquí está señalando el Cristo de Dios. Tendrá hambre y sed de justicia, hambre y sed de alcanzar la justicia de Cristo. Esta actitud es un requerimiento básico de quien anhela profundamente ser regenerado. Tener hambre y sed, en primer lugar, está remarcando la necesidad de algo que no se posee, por lo que el Salvador una vez más está resaltando el hecho de que las características que detallan las bienaventuranzas no es posible para el hombre natural producirlas él mismo. No es capaz de obtenerlas por sus propios medios y no las poseerá nunca si no le son concedidas por gracia divina. Pero fíjese también, estimado oyente, que esta expresión, tener hambre y sed, denota que aquello que no se posee es vital, tan vital que en la medida que tal necesidad no se vea satisfecha, en la misma medida se acrecentará esta necesidad. Quien tiene hambre y sed, cuanto más tiempo le falte el alimento o el agua, más hambre y sed estará sintiendo. No resulta difícil llegar a la conclusión que a quien le falte el alimento y agua, cuanto más tiempo padezca esta necesidad, tal necesidad llegará a límites de desesperación. Entonces sí podemos entender al gran Maestro. Él revestirá con su justicia, otorgará el alimento y el agua necesarios para la salvación del alma solo a aquellos que evidencien tal necesidad
de manera desesperada, tal como lo sentía el salmista, quien en el Salmo 63:1 manifiesta: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. El apetito del salmista por Dios era tan profundo y desesperado como el de alguien que siente sed en el mismo desierto. Solo a quienes evidencien tal apetito, Dios finalmente otorgará sus abundancias, tal y como declara la palabra de Dios en Isaías 41:17, donde dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, seca está de sed su lengua. Y fíjese lo que dice: yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé, dejando plenamente claro que es Dios quien satisface solo a quienes lo buscan con desesperación. Y es aquí donde, una vez más, debemos señalar la tremenda importancia que tiene el Sermón del Monte para la Iglesia de Cristo en estos últimos tiempos en los cuales nos toca vivir. Fíjese que es llamativo observar la presentación del Evangelio que se hace en la mayoría de las congregaciones llamadas irrisoriamente evangélicas. El Evangelio que confronta al pecador con su pecado está ausente de los púlpitos. En su lugar se predica un Evangelio adulterado, donde se presenta a un Cristo casi comparable con el genio de la lámpara, que en un abrir y cerrar de ojos puede solucionar los problemas económicos, de salud física, de salud psicológica. Se parece más a un mercado donde se vende a un Cristo solucionador de problemas, que obviamente no es el Cristo de las Santas Escrituras. Tan invertidos están los principios del glorioso Evangelio que pareciera que el que está desesperado por ser aceptado, es decir, el que tiene hambre y sed de que lo reciban, es Cristo. Es lamentable el llamado que se hace. Fíjese lo que dicen. Usted va a coincidir conmigo. Ellos dicen: Cristo está a la puerta de tu corazón. Tú tienes el picaporte del lado de adentro. Ábrelo y recíbelo. Toma tu decisión por Cristo. Palabras más, palabras menos, son afirmaciones que no tienen ningún sustento en la palabra de Dios, y para las que hay que tener una clara tendencia de torcer las Santas Escrituras y hacerles decir lo que no dicen, y que representan a un Cristo casi lloroso, implorando ser aceptado, y al pecador evaluándolo, a ver si merece ser aceptado o no. Este, estimado oyente, no es el Evangelio que salva. El glorioso Evangelio descansa en la soberana gracia de Dios, y a quien Dios quiere salvar, el Evangelio bíblico le abre los ojos y le muestra lo que realmente es: un pecador inmerecedor de la gracia divina, que lejos de mirar a Cristo desde un pedestal, ni siquiera se siente con derecho a levantar sus ojos ante Él. Y ante la realidad de su condenación eterna, siente la tremenda y desesperada necesidad de misericordia y perdón. Tiene hambre y sed de ser revestido con la justicia de Cristo, y se arrastra como un gusano en su propio pecado, acudiendo a Cristo, quien es la única fuente de salvación y perdón. Este es el Evangelio bíblico, y el único que otorga completa y total satisfacción al alma atribulada en sus pecados.
Y es bíblicamente lógico que sea así. Esta bienaventuranza apunta al vivo deseo, al desesperado anhelo de ser liberado del pecado en todas sus manifestaciones y ser presentado justo delante de Dios. Cuando el pecador es llevado por gracia divina y a través del glorioso Evangelio a este punto de sentir hambre y sed de justicia, es porque ha considerado sus propias obras, su propia justicia como lo que verdaderamente es delante de Dios, un trapo de inmundicia, tal como lo declara Isaías 64:6, y desea desesperadamente la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Esa justicia que sólo es otorgada por gracia y que el pecador recibe gratuitamente y mediante la redención que es en Cristo Jesús, tal como lo declaran las Escrituras en Romanos 3:22 al 24. Esta justicia otorgada por Dios es la justicia por la cual el auténtico redimido tiene hambre y sed, es decir, la considera vital y la desea con desesperación. La bendición que trae consigo esta bienaventuranza, esta característica que distingue a los genuinos cristianos y que nuestro glorioso Señor presenta en esta bienaventuranza, el gran maestro la resume admirablemente. Él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y luego agrega: ellos serán saciados. ¿Puede existir bendición mayor a esta? Al pecador al que la gracia divina permitió ver la mugre que representa su propio pecado, que como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, está entregado a la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, totalmente ajeno a la vida de Dios, con el corazón completamente endurecido, entregado a la lascivia y lanzado a cometer todo tipo de impurezas, de pronto la misericordia de Dios lo alcanza y le permite ver toda esa podredumbre en la cual está sumergido. Y se siente como el publicano de Lucas 18:13, y solo se golpea el pecho clamando desesperadamente, con verdadera hambre y sed, de ser revestido con la justicia de Cristo. Y de pronto escucha las palabras de los mismos labios del Cristo de Dios, diciéndole, tal como lo registra Juan capítulo 7, versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O las que se registran en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Declaraciones gloriosas que prometen plena satisfacción, completa saciedad. Pero note, estimado oyente, que tales invitaciones hechas por la única fuente de vida eterna y perdón que es nuestro Señor Jesucristo, solo son hechas a aquellos que tienen sed o que realmente están trabajados y cargados por las pesadas cargas de su propio pecado y anhelan desesperadamente este descanso prometido. Si usted, estimado oyente, no siente tal carga, al contrario, se siente a gusto en su pecado y disfruta de él, y lo que menos quiere es renunciar a sus prácticas inmorales y perversas, esta invitación no es para usted. Recuerde que nuestro mismo Señor Jesucristo declaró en Mateo 9:13 que Él
no vino a llamar a los que se consideran justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Así que, escúcheme bien, si a usted le dicen que Cristo lo está llamando, ofreciéndole tal o cual cosa, pero no lo están confrontando con su propio pecado, con su vida de abierta enemistad a Dios o con su hipocresía religiosa, diga quien se lo diga, aún desde algún púlpito evangélico y con la Biblia en la mano, póngale la firma. No es Cristo quien lo está llamando, porque Cristo llama únicamente a los pecadores al arrepentimiento, y tal llamamiento no es negociable. Cristo nada tiene que negociar con usted. Él es el soberano Dios, y usted un gusano revolcándose en el polvo de su propio pecado, y que sólo puede ser salvado si la gracia y misericordia de Dios así lo dispone. Y esto fue siempre así. Ya desde los tiempos antiguos, en los primeros versículos de Isaías 55, el Señor dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Continúa diciendo: inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, dice el Señor, y vivirá vuestra alma. Y ya en el epílogo de las mismas escrituras, allí en Apocalipsis 22:17, la palabra de Dios declara: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Como vemos, es un principio innegociable. La invitación es hecha solo a los sedientos, a los que la gracia y misericordia divinas reveló su propio pecado y miseria y sienten el vivo deseo, la urgente necesidad de ser saciados y revestidos con la justicia de Cristo. El pecador, a quien la gracia divina permitió ver su real condición y que en tales condiciones se acerca a Cristo, es al que el gran maestro declara bienaventurado, completa y totalmente feliz, perfectamente dichoso, pues por el tal y sólo por el tal Cristo vino a dar su vida. Notemos que nuestro Señor vino a dar su vida solamente por aquellos que son suyos, que tal como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículo 4, los eligió desde antes de la fundación del mundo, con el único propósito de hacerlos santos y sin mancha delante de Él. No por nada el glorioso Cristo en Juan 10:14 dice: yo conozco mis ovejas, y en el versículo 11 afirma que Él da su vida por esas ovejas. Esta doctrina bíblica es conocida como la expiación limitada, no limitada en poder, sino limitada en alcance, y sostiene lo que la palabra de Dios enseña, que Cristo vino a dar su vida y expiar los pecados cabal y perfectamente por los que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 25, afirma que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Cómo no habrá de ser completa y totalmente feliz aquel a quien Dios otorga soberanamente tremenda bendición? El pecador a quien Dios concede esta gracia y cae en cuenta que su salvación no depende de él, sino que responde a designios divinos hechos antes que el mundo fuese, cae humillado delante de Dios y es despojado de toda altivez, de toda soberbia, y exclama:
¿quién soy yo, Señor, para que poses tus ojos sobre mí? No por nada el salmista declara allí en Salmos capítulo 32, en los primeros 2 versículos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, continúa diciendo el salmista, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Sin duda alguna es una incomparable bendición. Pero al igual que todas las bienaventuranzas que nuestro Salvador está presentando en este sin igual Sermón del Monte, y como venimos diciendo son características innatas en cada redimido, esta característica presentada en esta bienaventuranza también acompaña siempre al genuino Hijo de Dios. El verdadero creyente siempre tendrá hambre y sed de justicia, pues tiene el mismo sentir que tenía el salmista y que lo manifiesta en el Salmo 73, versículos 25 y 26. Fíjese lo que dice. Son palabras del salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquel que por gracia ha sido redimido, solo tiene a su Señor, y jamás desea otra cosa en la tierra. Ni siquiera se trata de poner a Cristo en primer lugar y luego otras cosas. El tal considera que Cristo es su todo, lo primero, lo segundo, lo tercero y todo. Y sabe que si su Dios le falta, su corazón y su carne desfallecerán. Pues la porción del redimido es solo Dios, y es para siempre. El hambre y sed de justicia siempre acompañará al verdadero cristiano, pues ha experimentado cual el hijo pródigo, que lejos de saciar el hambre de su alma con las algarrobas, las porquerías de este mundo, la verdadera satisfacción la encuentra en la casa de su Padre. Y es aquí, estimado oyente, donde nuevamente tenemos que hacer un alto. Esta es otra manifestación clara que pone la palabra de Dios delante nuestro. Y el hecho de que son palabras que salen de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, remarcan aún más su importancia. El mismo Cristo resalta de manera que no deja lugar a dudas la importancia de lo que Él habla. Fíjese lo que dice en Juan capítulo 12, versículos 48 y 49. Dice el Señor: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo, dice el Señor, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Esto es realmente serio, estimado oyente. Las mismas palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en este mundo y que registran los evangelios, obviamente incluido este sin igual Sermón del Monte, estas mismas palabras son las que juzgarán al que las rechaza. Tan importante es lo que Cristo dice, que Él pone al mismo nivel sus palabras y su persona. Él dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras. Ahí está diciendo: mi persona es igual a mis palabras. Si rechazas a una, rechazas a la otra. Entonces, estimado oyente, considéralas. No las deseches así porque sí. Y considera
y ve si estas características que está presentando el glorioso Maestro en cada bienaventuranza se corresponden con tu esencia, si son parte integral tuya de tu persona. Si de pronto y por el solo efecto de haber escuchado su palabra, te has visto tal cual eres, un perdido pecador, totalmente quebrado, en bancarrota espiritual, un verdadero pobre en espíritu, lo cual te lleva a lamentarte hasta las lágrimas y en consecuencia considerarte un ser realmente sin méritos, con bajo concepto de ti mismo, al punto de desear con desesperación cual el sediento, en el desierto, la justicia de Cristo, la cual te presenta justo delante de Dios. Si esto es así, estimado oyente, da gloria a Dios. Es Cristo mismo quien te dice que eres bienaventurado y eres poseedor del reino de los cielos, completamente feliz y perfectamente dichoso. Pero caso contrario, si tu pecado no te molesta, y puedes pecar y volver a hacerlo sin culpa alguna, y sientes que eres demasiado importante como para humillarte delante de Dios, y lejos de lamentarte por tus pecados, te gozas en ellos y hasta los disfrutas, sin duda alguna, tu destino es la condenación eterna. Si tal es el caso, estimado oyente, pide a Dios misericordia, que en su gracia te permita verte tal cual eres, un perdido pecador, y arrepiéntete de tus pecados. Que Dios, estimado oyente, quiera en su gracia prosperar su palabra en tu corazón. Amén.
seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder. Cuán importante es prestar la debida atención a lo que Dios dice en su palabra, estimado oyente. Recuerden que son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo las que juzgarán a quienes le rechazan y tienen en poco la palabra de Dios. Si usted, por el solo efecto de escuchar la palabra de Dios, está despertando a la realidad que es un pobre pecador y que solo merece la condenación eterna, y descubre por gracia divina a Cristo como el único que con su obra expiatoria hecha en la cruz del Calvario puede revestirlo con su justicia perfecta, le animamos a que con toda confianza y sin dudarlo se acerque a Dios, contrito y humillado, pues Él ya pagó los pecados de quienes en tales condiciones se acercan a Dios. Llegamos así al fin de nuestro programa. Los esperamos, estimado oyente, el próximo sábado en este mismo horario y por esta misma emisora, FM Radio Esperanza, en el 91.3 del dial. Continuaremos con este estudio bíblico acerca del Sermón del Monte. Por otra parte, queremos extenderle nuestra cordial invitación para asistir a nuestra reunión de estudio bíblico. La realizamos todos los domingos a partir de las 5 de la tarde, aquí en Cornelio Saavedra 520 de la Consulta. Nos agradará contar con vuestra presencia. No levantamos ofrenda, estimado oyente, no nos interesa ningún beneficio económico de parte suya.
solo nos mueve el único fin, el único propósito de compartir las verdades bíblicas en un sano ambiente de camaradería cristiana. Ahora nos despedimos. Le dejamos los medios por los cuales contactarnos. Nuestro teléfono es 2622 68 47 45. Repito, 2622 68 47 45. También lo invitamos a visitar nuestro Facebook. Puede ingresar directamente como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Bien, estimado oyente, ha sido un verdadero placer estar con todos y cada uno de ustedes aquí en FM Radio Esperanza y en Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Que nuestro Señor los bendiga grandemente.